Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, diga conmigo imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que estamos leyendo es lo que Dios pensó cuando creó al hombre. Una vez más, quiero que lo vuelva a leer. Y aprovecho para saludar a mi amada esposa, la madre de mis 3 hijos. Te amo, amor. Mi esposa, la pastora Laura, que me acompaña en esta mañana también. Lo vuelvo a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra, dígalo conmigo, imagen. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, quiero hablarle acerca de este diseño de Dios, de la imagen y semejanza de Dios, por unos minutos. ¿Qué era esto de que el hombre tenía la imagen y la semejanza de Dios? ¿Qué es incluso la imagen y semejanza? La palabra imagen en hebreo es la palabra tepselén. Esta palabra significa naturaleza similar. Cuando Dios pensó en usted, cuando Dios pensó en mí, puso en nosotros la naturaleza de Dios. Nos pensó teniendo usted y yo la naturaleza de Dios. ¿Qué es esto? Dios es espíritu, Juan 4:24. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser espíritu. Si tenemos la misma naturaleza de Dios y Dios es espíritu, usted y yo tenemos que ser espíritu. Usted no es un cuerpo con un espíritu. Usted es un espíritu dentro de un cuerpo. Así fuimos diseñados. Mire, en el texto que leímos dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos. No está en singular y plurales, que está la Biblia en plural. Hagamos. Dios es espíritu, un solo Dios en 3 personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera, si usted es espíritu, usted tiene que ser uno en 3. ¿Cómo es eso posible, pastor? Y sí, usted es cuerpo, alma y espíritu, uno en 3. La misma naturaleza que Dios. La misma naturaleza que Dios. Ahora, semejanza, ahí está en las pantallas. En hebreo es la palabra demut. Ya no significa que tiene la misma naturaleza, sino que tiene, que opera de la misma manera. Imagen, misma naturaleza es su significado. Ahora, la semejanza, cuando la Biblia habla de semejanza, se refiere a que usted y yo operamos igual, de manera similar como opera Dios. A eso se refiere semejanza. No solamente tenemos la misma naturaleza de Dios, sino que funcionamos como funciona Dios. Eso no significa que usted y yo seamos Dios. Cuando fuimos creados, Dios depositó en nosotros su naturaleza, pero también nos facultó, nos diseñó para operar igual a Dios. Por eso, por ejemplo, en Levítico 19:2 dice la escritura que Dios dijo: sean santos, porque yo soy santo. Ustedes deben ser santos como yo soy santo. Ustedes deben conducirse, comportarse, manifestarse
igual a mí. Jesús dijo en Mateo 5:48: sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Usted como hijo de Dios tiene la genética de Dios. Y si Dios es perfecto, la demanda para nosotros es ser perfectos. Juan 14:12 dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. La misma semejanza, operamos igual. Efesios 5:1 dijo el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa palabra imitadores en griego es la palabra mimetes. De ahí viene la palabra mimo. Sean ustedes, cuando vean a Dios, como un mimo que se comporta igual de lo que ve, que reproduce el mismo comportamiento. Es lo que está diciendo el apóstol. Compórtense, actúen, manifiesten como Dios lo hace. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Si tenemos el ADN de Dios, debemos conducirnos, debemos hablar, debemos pensar, debemos trabajar, caminar como Dios camina, trabaja, piensa. Cuando explico de esto, alguien me preguntó y me dijo: David, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto que Dios permitió que el hombre tuviese su misma naturaleza y actuara como actúa Dios? Incluso, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que Dios puso en el hombre para que esto fuera posible? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el elemento? ¿Qué es la clave para que el hombre tenga la misma naturaleza? ¿Qué fue lo que Dios puso? La misma, que se comportara igual como Dios. Pues déjeme decirle, la imagen y semejanza no es algo que Dios puso en el hombre, no es un elemento, no es una sustancia, ni siquiera es un ingrediente, es más bien alguien que vive dentro del hombre. No es algo, es alguien que vive dentro del hombre, y ese alguien se llama el Espíritu Santo de Dios. Una vez más, una vez más. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 7 que cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él aliento de vida. Eso que habla la Biblia, aliento de vida, era el espíritu, el aliento de Dios. El aliento de Dios es uno de los nombres. Aliento en el hebreo es ruach de Dios, Elohim. Ruach, Elohim, también es traducido como el espíritu de Dios. Cuando Dios depositó el aliento de Dios, lo que Dios depositó en el hombre se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos da la naturaleza de Dios y es el que nos da la semejanza para que usted y yo operemos como Dios opera, caminemos como Dios camina, pensemos como Dios piensa, hablemos como Dios habla. Es el Espíritu de Dios lo que Dios puso dentro del hombre. El Espíritu de Dios, Génesis capítulo 2, es fascinante. Es uno de los textos hermosos, para mí más completos en la Escritura, porque demuestran cómo era que el hombre vivía con el Espíritu de Dios dentro de él. Mire, cuando Dios pensó al hombre, Dios pensó al hombre para que Dios habitara dentro del hombre. Se lo vuelvo a decir. Cuando Dios pensó al hombre, cuando Dios nos creó para nosotros ser una morada de Dios, para que Dios viviera dentro del hombre. La palabra religión no es una palabra mala. Religiosidad sí, palabra religión no, etimológicamente no. Y le quiero hacer esta afirmación: el cristianismo, la palabra, es la única religión que enseña que Dios diseñó al hombre para vivir dentro del hombre. Usted puede ver Mahoma, puede escuchar a Buda, puede leer cualquier filosofía, cualquier pensamiento de nueva era, cualquier concepto. Ninguno de ellos habla esta verdad. Es una verdad profunda que a veces nos ha sido oculta,
Pero cuando Dios pensó al hombre, pensó para vivir dentro del hombre. Esto es maravilloso. Ojo, Dios no pensó al hombre para vivir con el hombre. Dios no lo diseñó a usted para caminar con el hombre. No, 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 no. Según el texto, el original, cuando Dios lo creó a usted, me creó a mí, nos creó para vivir dentro de nosotros. Que usted y yo fuéramos una morada de Dios. Esto es algo, es un misterio. Dice la escritura que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. No lo pueden contener. ¿Cómo es esto posible? Es un misterio. Pero cuando Dios nos pensó, nos diseñó, Él quería vivir dentro del hombre. Y a causa de que el Espíritu de Dios vivía dentro del hombre, por lo menos 3 cosas nos narra Génesis capítulo 2. La sabiduría de Dios, como el Espíritu vivía dentro del hombre, la sabiduría de Dios fluía a través del hombre. El hombre comenzó a ponerle nombre a los animales sin saber, sin conocerlos. Simplemente la sabiduría, el espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios fluía a través del hombre. El hombre, cuando vio a la mujer, profetizó sobre ella. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre no sabía padre, madre, él no tenía. El hombre tuvo una revelación, profetizó sobre el matrimonio, el hogar, la familia. ¿Cómo fue esto posible? Porque es que el Espíritu de Dios fluía revelación a través del hombre. Incluso dice que cuando el hombre, él no sabía que estaba solo, pero Dios sacó del mismo hombre de su costilla para crear a la mujer. Es decir, la provisión de Dios también fluía a través del hombre. Sabiduría, revelación, provisión, todo ello se manifestaba gracias a que el Espíritu de Dios moraba dentro del hombre. El hombre se sometía deleitosamente al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Se sometía, no era que el hombre, el Espíritu de Dios vivía dentro del hombre y el hombre usaba al Espíritu de Dios. No, Dios a través de su Espíritu morando dentro del hombre gobernaba y el hombre se sometía. Pero se sometía feliz, con deleite. Someterse a Dios era someterse a un Dios bueno, que toda orden que le daba al hombre siempre era para procurar el bien del hombre. Por eso era un deleite someterse a Dios. Número 2, someterse a Dios era someterse a un Dios sabio. Todo lo que Él me decía, las instrucciones que Él me daba, todo Dios lo conocía. En tercer lugar, someterse a Dios era someterse a un Dios todopoderoso. Todo lo que Él me decía, Él tenía el poder para cumplirlo. Por lo tanto, el hombre en Génesis 2 se deleitaba en someterse a Dios, un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios poderoso. Sin embargo, llegamos al fatídico Génesis capítulo 3. El hombre pecó. La rebeldía entró en el corazón del hombre. El hombre, al pecar, se rebeló contra Dios. La imagen y semejanza de Dios en el hombre se corrompió. El pecado separó al hombre de Dios. Incluso el hombre comenzó a conocer cosas de Dios que él no sabía. Comenzó a ver la ira de Dios, el castigo de Dios, la justicia de Dios. Literalmente, Dios le había dicho al hombre que si pecaba, si le desobedecía, él moriría. Pero usted ve en Génesis capítulo 3 que el hombre físicamente no muere. ¿Por qué? Porque Dios le estaba hablando a un ser espiritual. Por lo tanto, se refería a una muerte espiritual. El pecado hizo que el hombre, se lo resumo de esta manera, el pecado hizo que el hombre fuera declarado territorio no apto para que el Espíritu de Dios morara dentro de él. Una vez más,
el pecado hizo que el hombre fuera declarado territorio no apto para que el Espíritu de Dios morara dentro de él. ¿Ha visto esas películas donde el planeta Tierra se va a acabar? Y el protagonista de la película lo mandan a otros planetas a buscar vida para poder allí que la humanidad vaya y pueda vivir. Y llegan a un planeta y miran que la gravedad, el oxígeno, el agua no corresponden y dicen: no, este planeta no es apto para la vida humana, y tienen que irse a buscar otro. De la misma manera, cuando el hombre pecó, el Espíritu encontró que ya no podía vivir dentro del hombre. Ya el hombre no era un territorio apto para estar con él. Ese hombre ahora era corrupto, rebelde, su naturaleza estaba corrompida, ya no se deleitaba en someterse a Dios, ya no podía fluir la sabiduría, la revelación, la provisión de Dios a través de él. El diseño se corrompió. Por lo tanto, el Espíritu dejó de vivir dentro del hombre. Y a partir de ahí, Génesis capítulo 3, usted va a encontrar, a partir de ahí va a encontrar usted ya no Dios dentro del hombre, sino que en el amor de Dios, en su misericordia, en su bondad, Dios buscando al hombre, pero ya no para vivir dentro de él, no podía. Lo máximo era caminar junto con él. Mire, acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 8. Mire este texto. Voy a leer del 8 al 10. Cuando el hombre pecó, dice que, versículo 8: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Dos cosas. Dice el texto que cuando Dios se presentó, el hombre oyó la voz de Dios, y aclara y dice: oí la voz de Dios en el huerto y me asusté, me espanté. ¿Por qué? Antes, ¿cómo hablaba Dios y el hombre? No crea que en Génesis 2 Dios hablaba al hombre desde afuera. Si el Espíritu de Dios moraba dentro del hombre, ¿por dónde le hablaba? Quiero que usted se hable en esta mañana. Háblese a sí mismo, salúdese. Diga: ¿cómo estoy de elegante? ¿Cómo me veo de bonito, de bonita? Dígaselo, dígaselo. Por lo menos créalo en fe. Esta es una casa de fe, sí. Por lo menos créalo. Ahora, quiero que haga este ejercicio. Háblese usted por dentro y métase un grito. Usted mismo, a sí mismo. Háblese fuerte. Por más de que usted se hable fuerte, usted no se asusta. Esa voz interior, por más de que usted se hable más fuerte o se grite por dentro, usted hablando consigo mismo no le produce ningún miedo, ¿sí o no? Sin embargo, si estamos en este lugar y de pronto yo hablo así fuerte, más de uno se asusta. Lo que le quiero significar es que cuando Adán escuchó la voz de Dios, él nunca la había escuchado por fuera de su cuerpo, por fuera de su espíritu, por fuera de su alma. Como el Espíritu de Dios moraba dentro del hombre, Adán siempre hablaba con Dios en su interior. Pero cuando el hombre pecó, el Espíritu salió, y cuando Dios le habló, ya la voz no la escuchó dentro, sino que la escuchó fuera en el huerto. Y cuando la escuchó, el hombre se asustó. De ahí en adelante usted va a escuchar en la Biblia que se describe la voz de Dios como fuerte, como un torrente fuerte, como grandes truenos, como un rugido. Ese no era el diseño original. Así lo van a describir los salmos, así lo van a describir los profetas, pero ese no era el diseño, se lo quiero aclarar. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para que Dios viviera dentro del hombre. Es hermoso cuando Dios habla. Y vamos a escuchar de ahí en adelante en el Antiguo Testamento cómo Dios hablaba al hombre. Usted encuentra, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20,
Dios se revela a todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cuando Dios se revela, Éxodo 20, capítulo 18, dice que Dios habló los mandamientos en el Sinaí. Pero mire lo que sucedió, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. De ahí en adelante, escuchar la voz de Dios para la gran mayoría era algo terrible. La voz de Dios, a partir de ahora, la escucharán por fuera, no por dentro. Otro detalle de Éxodo capítulo 3, dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Esa palabra pasear es la palabra halak, que significa caminar con, estar con. Halak, caminar junto a o con quién, con una persona. Mire, antes Dios habitaba dentro del hombre, pero después del pecado solo caminará junto al hombre, al lado del hombre o sobre el hombre. Muchos se emocionan por los encuentros del Antiguo Testamento, pero si vas al original, ese no era el diseño. Era hermoso, pero tenemos que reconocerlo, ese no era el diseño. Solo unos pocos podían encontrarse con Dios. Si alguien quería encontrarse con Dios, tenía que subir a montes. Moisés tuvo que pasar 2 veces 40 días en ayuno en un monte para poder encontrarse con Dios. Dice que Abraham era amigo de Dios. La Biblia lo describe como amigo de Dios. Pero ¿sabe cómo eran los encuentros de Abraham? En el encinar de Manre, Génesis capítulo 18, dice que Dios se le presentó a Abraham, comió con él, pero en la tarde se despidió y le dijo: chao Abraham, no me puedo permanecer contigo. El pecado, la corrupción que hay en ti hace que tú seas un territorio no apto para que yo viva dentro de ti. Eran simplemente encuentros. El hombre anhelaba estar con Dios, el hombre buscaba estar con Dios, pero no era lo habitual, no era lo posible, no era lo permanente. Simplemente encuentros, caminaban. De repente Dios venía sobre alguien, reposaba un instante, pero después se iba. Dios creó un tabernáculo para caminar con el pueblo. Génesis 25:8. El tabernáculo fue, Éxodo 25:8, corrijo, el tabernáculo fue iniciativa de Dios. Sin embargo, no todos podían caminar con la presencia. Si alguien quería, tenía que acercarse al tabernáculo. Pero cuando salía del tabernáculo, Dios no salía con él, Dios permanecía en el tabernáculo. Incluso dice la Biblia que había un lugar llamado el lugar santísimo, donde solo unos pocos, bueno, literalmente solo uno podía entrar. En ese lugar santísimo residía la presencia de Dios, y solo uno podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote. Incluso cuando entraba, él tenía una ropa, un traje. Su traje tenía unas campanitas en la parte de abajo, el manto del efod se llamaba en la escritura. Y esas campanitas, dice literalmente Levítico 16, que era para que cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entrara al lugar santísimo, se escuchara el sonido y no muriese. Dice la historia, la Biblia no lo registra, pero dice la historia hebrea, que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba con una cuerda atada a la cintura o a los pies, por si de pronto el sacerdote moría, tenían que sacarlo de la presencia de Dios. El punto es este: son fascinantes las historias del Antiguo Testamento. La nube de la gloria de Dios, la zarza ardiendo, la presencia manifestándose. Pero a pesar de esas manifestaciones hermosas, le quiero aclarar y enfatizar que ese no era el diseño original. El diseño original era Dios viviendo
dentro del hombre. Sin embargo, por más de que lo buscaran, solo unos pocos podían encontrarlo. Diga conmigo, ¿hasta qué? Una vez más, ¿hasta qué? Hasta que vino una promesa. Muchos clamaron y le decían: Dios, anhelamos tu presencia. Dios, queremos estar contigo. Dios, queremos caminar contigo. Oh, cuánto diera Dios por escuchar su voz. Oh, cuánto diera yo por estar con Él unos minutos. El salmista clamaba y decía: mira, yo prefiero incluso un solo día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Cuánto diera yo por estar con Él. Y de tanto clamor, un día Dios hizo una promesa. Ezequiel capítulo 36, si la puede poner en pantalla, versículo 26 y versículo 27. Os daré corazón nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice la escritura: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Siguiente. Y pondré, una vez más, quiero que ponga el énfasis, y pondré ¿dónde? Junto de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? No sea mentiroso, no dice junto. Y pondré sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? No sea mentiroso, tampoco dice sobre. Y pondré ¿dónde? Pondré ¿dónde? No escucho. Pondré ¿dónde? Dios prometió una vez más: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios hizo una promesa. Llegaría un día en que el espíritu, el aliento, Dios mismo ya no estaría con el hombre solamente, ya no estaría a causa del pecado sobre el hombre. Llegarían los tiempos donde Dios volvería a habitar dentro del hombre, el espíritu de Dios habitando dentro del hombre. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. La promesa se hizo más fuerte: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Antes solo unos pocos caminaron con Dios. Usted lo lee en la escritura: Moisés, el sumo sacerdote, Elías, Eliseo, David, el profeta Samuel. Unos pocos caminaron y escuchaban la voz de Dios. Pero ahora la promesa dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hombres, mujeres, niños, el pequeño, el grande, el humilde, el rico, el sabio, los entendidos, los pequeños, los menesterosos, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también incluso dice la Biblia: sobre aquellos días derramaré de mi espíritu sobre los siervos, es decir, sobre los esclavos, sobre la gente más humilde. ¡Oh, qué promesa! Cuando vino Jesús, muchos pensaron que Jesús era el cumplimiento de esa promesa. Muchos pensaron que cuando vieron a Jesús dijeron: esta es la promesa, otra vez Dios. Pero no entendieron: Jesús no era Dios en nosotros, era Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. No la entendieron, pero igual la disfrutaron y caminaron con Jesús. Estuvieron con Jesús día y noche. Era un deleite. Sí parecía extraño porque Él no podía estar con todos. En momentos se iba a lugares apartados. Los discípulos lo buscaban, las multitudes querían estar con Él. No entendían, pero igual decían: estamos viviendo los tiempos de la promesa. Dios con nosotros. Le podían oír, le podían ver, le podían tocar, le podían pasar tiempo con Él. Era maravilloso. Hasta que un día Jesús anunció que iba a morir. Tenía que sufrir, morir y resucitar. Los discípulos se cuestionaron y le dijeron: pero ¿por qué nos vas a dejar?
Jesús les dijo: ustedes no entienden. La cruz no es una meta, no es un fin en sí mismo. La cruz es un medio. ¿Un medio para qué? No lo entendemos. ¿Por qué nos vas a dejar huérfanos? Si usted lo mira de profundidad, suena hasta extraño. ¿Cómo es que Él viene y camina con nosotros 3 años? ¿Cómo es que lo vemos? Juan 1:14 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, y caminó entre nosotros. ¿Acaso es que es masoquista? Viene, camina con nosotros y ahora nos deja. No tiene sentido, Jesús. No te vayas. Y los discípulos le rogaban: no, no mueras, no te vayas. No era que no tuvieran fe, era que estaban perdiendo al Hijo de Dios. Era Dios con ellos. Lo habían buscado por siglos, habían profetizado. Ellos pensaron que en Cristo se cumpliría la promesa de Dios caminar con ellos. Sin embargo, acompáñenme a Juan capítulo 14. ¿Recuerdan lo que conocemos como la última cena? Son los momentos previos para que Jesús, antes de su pasión, del sufrimiento, de la muerte, la crucifixión y la resurrección. Si a usted le gusta el chisme, Juan 13, 14, 15, 16 y 17 nos cuenta lo que hablaron Jesús y sus discípulos aquella noche antes de morir. 5 capítulos nos narran los detalles. Jesús en la intimidad. Repito, Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Los 5 capítulos nos narran todo lo que pasó en lo que conocemos como la última cena. Y ahí aparece el capítulo 14 del que les quiero hablar. Jesús les está anunciando que tiene que morir. Lo habla públicamente. Ya Judas ha salido para hacer lo que tenía que hacer, entregar a Jesús. Y dice la escritura, ahí en Juan 14, comienza diciendo en el versículo 1: no se turbe vuestro corazón. Jesús lo dice porque después de anunciarles que iba a morir, los discípulos se sentían desconsolados, atribulados, turbados, preocupados, tristes. Se va a ir. Y Jesús les dice: no se turbe, tranquilos. Acompáñenme al versículo 15. Y les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. La palabra otro en el original es la palabra aios. En el griego, aios, la palabra aios significa uno igual a mí, uno de mi misma naturaleza, uno de mi misma genética. Jesús les dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, uno igual a mí, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es? Versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos, Jesús? Porque mora hoy con vosotros, pero muy pronto volverá a estar en vosotros. Léalo fuerte: hoy mora con vosotros, pero muy pronto volverá a estar en vosotros. No os dejaré huérfanos, tranquilos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis, ojo, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23: Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él, haremos morada en él. Los discípulos no lo entendían. La promesa, una vez más, cuando Jesús murió,
Dice la Biblia, había un lugar llamado el lugar santísimo, donde se entendía que vivía la presencia de Dios, en el templo. Cuando Jesús murió, la puerta de ese lugar se rompió o se rasgó. La puerta era un velo, se rasgó de arriba hacia abajo. Así que mucha gente, supongo yo, curiosa, querían conocer la presencia de Dios y entraron al lugar santísimo. Pero cuando entraron, vieron que era un lugar tan común y tan corriente. No había nada espectacular en él. Y sin lugar a dudas, los más conocedores comenzaron a decir: ¿a dónde se fue el Espíritu de Dios? ¿A dónde se fue la presencia de Dios? Y comenzaron a buscar el Espíritu. No sabían a dónde se había ido. De seguro, alguien entendido en la promesa le cayó la ficha y comprendió y dijo: ¡ah! El Espíritu de Dios se fue a donde siempre quiso estar. ¿Cómo así? ¿A dónde? Se fue a habitar al interior de cada hijo de Dios. Ya no más el Espíritu de Dios caminando con el hombre o sobre el hombre. A partir de ahora, el Espíritu de Dios volvería a morar dentro de cada uno de nosotros, habitando en el hombre. Era emocionante. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que la mayoría no lo entendió. Tenían el Espíritu viviendo dentro de ellos. No lo entendían, no lo reconocían, no lo buscaban, no lo adoraban. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, les dice: Corintios, ¿acaso no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no lo entienden? Los hace como pregunta. Póngalo ahí, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y creo yo que es la misma pregunta que a muchos el Espíritu Dios por la palabra hoy te hace. ¿Acaso ustedes no saben, no entienden que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ahí mismo en el capítulo 6, versículo 19 de la primera carta a los Corintios, una vez más el apóstol Pablo les dice: ¿acaso ignoran? ¿Acaso ustedes no tienen entendimiento y no comprenden que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ustedes ya no son vuestros? ¿Por qué les cuesta entender que el Espíritu de Dios ahora mora en ustedes? Santiago capítulo 4, versículo 5, la misma pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Iglesia, hay un clamor del cielo. Hay un clamor. Con esa asignación, hoy he traído esta palabra de parte de Dios. Hay un clamor del cielo. Mira, profeta Alicia, muchos quisieran ver en nuestros cánticos, en nuestras oraciones, muchos dicen: yo quisiera vivir los tiempos de Moisés. Oh Señor, si yo viera la nube de tu gloria. Oh, si yo viera la zarza. Oh, si me llevaras al monte para verte cara a cara. Muchos dicen: cuando yo vaya al cielo le voy a preguntar a Moisés cómo era eso de ver a Dios cara a cara. Cuando yo vaya al cielo le voy a preguntar a Elías cómo era eso de encontrarse con Dios en una cueva. Le voy a preguntar a Samuel cómo era eso de escuchar su voz audible. Pero lo que no sabes es que cuando vayas al cielo, ellos te van a preguntar a ti y te van a decir: yo quiero saber, mira, para yo encontrarme con Dios tenía que ir a montes, tenía que ir a desiertos, tenía que ir a lugares lejos. Para yo encontrarme con Dios era un instante y Él después se iba. Pero dime tú que viviste la promesa, ¿cómo era eso de que el Espíritu de Dios vivía dentro de ti 24/7?
Cuéntamelo. Moisés te buscará, Elías te buscará, Eliseo te buscará, los profetas te buscarán y te dirán: cuéntame cómo era que el Espíritu de Dios viviera dentro de ustedes. Pero ¿sabe qué será lo triste? Que muchos no tendrán respuesta ante esa pregunta, porque hoy tienen al Espíritu viviendo dentro de ustedes, pero no lo buscan, no lo reconocemos, no lo amamos. Simplemente en ocasiones solo pequeñas conversaciones con Él para usarlo, para manipularlo, para sacar de Él. Pero no vivimos una vida rendida como fue el diseño, Génesis capítulo 2. Dios viviendo dentro del hombre y el hombre sometido a Dios, al Espíritu de Dios. Muchos se acercan simplemente por manifestaciones. Y claro que predicamos, y claro que las creemos porque están en la Biblia. Pero hay un nivel más profundo. Vidas rendidas al Espíritu de Dios, vidas sometidas a la voluntad de Dios, vidas que reconocen una y otra vez al Espíritu Santo. Este tiempo es el tiempo de la promesa, donde el Espíritu ha sido derramado en nosotros. Iglesia, hoy yo te hablo, hoy traigo un mensaje. Vuelve tu vida, vuelve los caminos, vuelve los tiempos a la intimidad con el Espíritu. Vuelve, vuelve, vuelve al lugar secreto. Vuelve a someterte a Él. Disfruta de Él, camina con Él, vive con Él. Iglesia, vuelve a los tiempos del Espíritu. Vuelve a los tiempos del Espíritu. Vamos a terminar. Hoy tenemos al Espíritu, pero no lo reconocemos. Incluso no lo buscamos, lo silenciamos y aún peor, lo ignoramos. Pero hay una promesa. Cuando le des el lugar al Espíritu de Dios, cuando en tu casa le des el lugar al Espíritu Santo, cuando le vuelvas a dar el lugar, cuando lo busques en las mañanas, cuando atiendas su voz y te sometas a Él, hay una promesa: serás transformado una vez más conforme a su imagen y semejanza. Allá como fuiste diseñado en Génesis 2, la imagen de Dios se meterá dentro de ti, la semejanza de Dios se activará una vez más dentro de ti. Comenzarán, cuando a verte a ti, comenzarán a ver a Cristo a través de ti. La imagen que se formará no es la mejor versión tuya. La imagen que se formará no es lo mejor de ti. La imagen que se formará es la imagen de Cristo en ti. Serás transformado. Dios te levantará de la aflicción a la victoria. Oh, cuando vuelvas a reconocerlo y a buscarlo, su Espíritu renovará tu pensamiento y saciará tu alma. Todo vacío en tu corazón Él lo llenará. Caminarás en la plenitud de Dios cuando lo hayas encontrado. Quiero que te pongas sobre tus pies. Algún valiente que le diga en esta mañana: Señor, perdóname. El mayor tesoro, Dios viviendo dentro de nosotros, y lo tratamos como cualquier cosa más. Oh, Dios viviendo dentro de nosotros es un misterio. Alguno tendrá que decirle: Señor, perdóname. ¿Hace cuánto tiempo no le buscas? ¿Hace cuánto tiempo no pasas con Él horas? ¿Hace cuánto tiempo no ayunas, no te apartas para estar solo con Él? Y ojo, servir a Dios no es lo mismo que estar con Dios. Algunos se ocupan como Marta en muchos oficios para Jesús,
pero no es lo mismo servirlo que estar con Él. Padre, perdónanos, perdónanos. Señor, perdóname. Yo no quiero silenciar tu voz. Yo no quiero acallar tu voz. Yo no quiero despreciar tu voz. Muchos anhelan oír su voz audible y no valoran que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos habla como un susurro. Señor, yo acallo hoy mi voz para oír tu voz. Hoy te pedimos perdón por no entender la promesa del Espíritu, por no reconocerte. Y hoy una vez más te buscamos, hoy una vez más te clamamos, hoy una vez más te pedimos. Señor, habita en nosotros, tú en mí, yo en ti. Y si hay alguien que quiere volver a esa pasión del Espíritu, quiero que pases aquí rápido para terminar. Vamos a orar para terminar. Díselo. Estos son los tiempos del Espíritu. Tú no necesitas un toque de Dios. Hay mucho más para ti. No te conformes con un simple toque de su presencia. Hay mucho más para ti. Es Dios viviendo dentro de ti 24/7. Si tú has pasado, dile: Espíritu Santo, hoy rindo mi vida a ti. Señor, yo no quiero una visitación tuya, yo quiero una habitación contigo. Todo lo que tú ves acá es porque un hombre, una mujer, un día decidieron hacer habitación con Dios. Y mira todo lo que ha fluido a través de esa habitación continua del Espíritu en nuestros pastores Jorge y la profeta Alicia. Imagínate lo que pasará contigo cuando tú lo invites. Imagínate cuando pasará contigo cuando tú lo reconozcas. Todo lo de Dios fluirá a través de ti. Todo lo de Dios fluirá a través de ti. Todo lo de Dios fluirá a través de ti. Y recuérdalo, todo lo que Dios hace siempre se excede, siempre se le va la mano. Vamos, por un instante clama, levanta tu mano y díselo mientras cantamos.
Adóralo a Él. Espíritu de Dios, este es tu momento. Confirma tu palabra en tus hijos. Señor, manifiéstate, Espíritu de Dios, en ellos. Hoy nos reconciliamos contigo. Hoy somos tu templo, tu morada, tu habitación. Tú estás dentro de ellos. Así tú lo has escogido. Así lo anhelaste, así lo prometiste. Así lo deseaste. Manifiéstate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Manifiéstate ahora. Señor, tócalos. Tócalos, tócalos, manifiéstate ahora, uno con ellos, tú en mí, yo en ti. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios, más, fluye, Espíritu de Dios, más. Ay, todo lo de Dios, todo el depósito de Dios, todo lo de Dios fluyendo, fluyendo, fluyendo. Ahora más. Ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu. Vuelve a los tiempos de la intimidad con Él. No pierdas de vista su presencia. Vuelve a los tiempos de la intimidad con Él. Más. Vamos, anhélalo. Dile, dame hambre por tu presencia. Oh, tú eres la promesa del Padre. Hoy vuelvo a la intimidad. Más, más, más. Espíritu de Dios, más. Ay, se te repria, mamá. Más. Más. Espíritu de Dios, tócalos tú, tócalos tú, tócalos tú. Lo de Dios fluyendo, lo de Dios fluyendo. Oh, Briamai, Shetere, Bramazo, Toro, Bramamama. Más de Dios, más de Dios. Más de Dios, más de Dios. Allí en las gradas, aún los que nos ven a través de la internet, más de Dios. Oh, Briamaita se te brava, mamá. Vamos como un susurro. Te anhelamos, hoy te buscamos. En muchos de ustedes se está avivando ese fuego. En muchos de ustedes se está avivando ese fuego. Espíritu Santo, Ese fuego que se había opacado. Esa hambre que se había saciado. Hoy se despierta una vez más.
Y ese espíritu no viene para entretenerte. Escucha esto. Su espíritu no viene simplemente para hacerte sentir bien. Su espíritu viene sobre ti para que todo lo de Dios fluya a través de ti. Irás a tu casa, a tu trabajo, al colegio, orarás por enfermos y ellos serán sanados. Le hablarás al que no conoce de Dios y Dios te dará palabra de ciencia. Este año será el mejor tiempo de invasión del amor de Dios, porque entenderemos que el Espíritu mora en nosotros. En nosotros. Prepárate para lo nuevo de Dios. Una nueva temporada. Más de su Espíritu. Aún el favor de Dios. Todo lo que tú necesitas a través del Espíritu morando dentro de ti comenzará a fluir. Comenzará a fluir. Se corta toda depresión, se corta todo dolor, se corta toda crisis, se corta toda ansiedad. Ay, se te briamai cachotoro. Más de Dios, más de Dios, más de Dios. Déjalo fluir, déjalo fluir. Más. Ay, se te briamai cachatara. Sabiduría, sabiduría, pídele sabiduría a Dios. Alguien tiene que pedir sabiduría de lo alto. Revelación de Dios. No sabrán cómo lo aprendiste, pero viene sabiduría para hacer negocios. Viene sabiduría para administrar. Viene sabiduría para extenderte. Más. Espíritu de sabiduría está dentro de ti. Créelo, recíbelo. Más. Ahí está su presencia. Ahí está su presencia. Más. Ay, cabramamay, cachotoro. Diseños de Dios, diseños de Dios, diseños de Dios. Espíritu Santo, te anhelamos. Alguien tiene que decir: hoy yo tomo la salud que tenía Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Sabes que Jesús nunca se enfermó? Alguien tiene que decir: hoy yo tomo la salud que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra. El Espíritu de Dios que moraba en Jesús traía sanidad una y otra vez. La sanidad, la salud fluye en tu genética espiritual. Está la salud que tuvo Cristo. Vamos, recíbela. Toda enfermedad se corta en el nombre de Jesús. Oh, todo sueño, personas que habían perdido el sueño, personas que llevaban días sin dormir, insomnio, se va en el nombre de Jesús. Vamos, deja fluir el Espíritu dentro de ti. Vuélvelo un hábito. Oh, el Espíritu fluyendo. La sanidad, la sabiduría, la revelación, la provisión. Vamos, la provisión de Dios. La provisión de Dios. A causa de vivir en el Espíritu, hoy tú vences toda tentación. Hay personas luchando con el pecado. Hay personas luchando con la tentación. Jóvenes cayendo en la masturbación, en la pornografía. A causa de que el Espíritu comienza a gobernar dentro de ti, Él te da el poder para vencer todo pecado. Se corta toda raíz de pecado. Todo hábito de pecado ahora es cortado en el nombre de Jesús. Vamos, créelo. El Espíritu te capacita. El Espíritu te capacita para vencer el pecado. Oh, el Espíritu de Dios te capacita para vencer el pecado. Toda obra de iniquidad, toda obra de maldad, toda obra de pecado es echada fuera de tu vida. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene arte ni parte. Fuera.
porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Dale lugar al Espíritu. Iglesia, vamos a terminar. El tiempo se ha ido. Dale lugar al Espíritu. Esta noche búscalo. No digas, bueno, yo ya fui a la iglesia hoy, ya no es necesario. Esta noche ve a tu casa. Antes de dormir, saca un minuto con el Espíritu. Ahora en el almuerzo, mientras vayas a camino, habla con Él en tu corazón. No necesitas ir a un monte, no necesitas ir a un lugar especial. Basta con que cierres la puerta de tu corazón y hables con Él. Mañana lo buscarás, el martes lo buscarás, el miércoles caminarás con Él, el jueves lo reconocerás, el viernes lo oirás, el sábado se manifestará una vida del Espíritu, una vida del Espíritu. Padre, oro por este pueblo hambriento. Yo te pido que les des hambre por tu presencia, más hambre por tu presencia, que no se sacie. El hambre, apóstol, no es algo espiritual. ¿Sabes qué necesitas para tener hambre? No comer carne, no comer de la carne. Si le bajas al celular, si le bajas al televisor, si le bajas a las redes sociales, si le bajas a las distracciones, por naturaleza comenzarás a tener hambre de Dios. Esto no es algo místico. Yo quiero tener hambre de Dios, un toque para que Dios me... No. Corta con esa dieta de carnalidad y automáticamente tendrás hambre de lo de Dios. Hoy hacemos un compromiso, Señor. Hambre por tu presencia, hambre por tu Espíritu, más de ti. Bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Esta es una casa del Espíritu. Esta es una casa del Espíritu. Aquí cuidamos tu presencia. Aquí eres anhelado. Aquí eres deseado. Una vez más, díselo. Amén.